Este primer censo se hizo siendo Cirene gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Voy a pedir que me acompañen orando una vez más, por favor. Padre Celestial, doy gracias nuevamente de poder reunirnos aquí el día de hoy. Damos gracias por el nacimiento de tu Hijo Jesús. Sabemos de que muchas veces el mundo celebra esto este mes, pero nosotros queremos tener siempre en nuestra memoria el regalo de la salvación, que Jesús haya nacido, que haya vivido una vida sin pecado y que haya muerto por nuestros pecados, que tú mismo te hayas hecho un hombre. Es el mejor regalo que podemos recibir. Y Señor, queremos recordar esto todo el año. Y qué bueno es poder estudiar acerca de este precioso suceso, lo más maravilloso que pudo haber sucedido en toda la historia. Tú te hiciste un hombre por amor al mundo, para morir y para luego vencer la muerte. Qué maravilloso es, Señor. Te pido que podamos aprender de ti y de tu carácter. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, estamos leyendo desde el inicio. Nosotros podemos ver de que, primero de inmediato, quizás tú has notado cuando lees el Nuevo Testamento que a Jesús se le refiere como Jesús de Nazaret, porque él fue criado en Nazaret y de ahí venía su padre terrenal, sería José, el esposo de María. Ahora, él nació en otra ciudad que es Belén, y aquí se nos cuenta un poco por qué. Recordemos de que el libro de Lucas en particular es un libro bien interesante. Fue escrito por el doctor Lucas y él básicamente lo escribe para que no quede ninguna duda de los sucesos que ellos habían visto. Él trató de hacer este recuento de todos los sucesos de la vida de Jesús y lo hizo de manera maravillosa, y sabemos que son las palabras inspiradas y preservadas de nuestro Señor. Sin embargo, es también reconfortante o aliviador el ver que había una persona erudita que Dios decidió utilizar y que nos recuenta todas las cosas que sucedieron. Y estamos ahora en el suceso del nacimiento de Jesús, y él nos empieza a contarte que claramente eran de Nazaret, pero que por motivo de un censo tuvieron que ir a la ciudad de Belén, y no a cualquier Belén, sino a la Belén de David. Entonces, algo que me llama la atención, yo recuerdo haber escuchado esto en un mensaje hace alrededor de 6 años atrás, 7 años quizás, por un hermano que estuvo aquí por alrededor de un año del Perú, que se llamaba Irving, y algunos de acá lo recordarán. Él predicó una vez acerca de este texto y me gustó, nunca lo había pensado de esta manera, que incluso desde el momento del nacimiento de Jesús el mundo le rechazaba. Dice que él nació y no había lugar para él en el mesón. El mesón era este lugar donde básicamente una especie de estancia, de hostal, uno podía quedarse, los viajeros que se quedaban para poder pasar el tiempo. Y era lógico que estuviera lleno, considerando de que muchas personas tuvieron que volver a sus ciudades de origen para poder ser censados. Entonces todos los que eran de Belén tuvieron que volver a Belén para ser censados, y eso explica por qué no había lugar. Todas las estancias estaban ocupadas por las personas que fueron para ser censadas. Pero reflexionar en eso, cómo el mundo le rechaza de inmediato, ahora no tiene nada que ver, pero pensé que era interesante mencionarlo. A lo que yo quiero ir el día de hoy es acerca del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús no es como cualquier otro nacimiento. Cuando nosotros leemos acerca de él, primero sabemos que él nació de una virgen. ¿Cómo? No lo sabemos. Por un milagro del Espíritu Santo, una virgen concibió. Esa virgen fue María, y siempre hay que tener mucho cuidado con esa figura. Algunas religiones tratan de ensalzar demasiado la figura de María. Ella fue una mujer que sirvió a Dios y que Dios escogió para ese propósito, y ella fue una gran sierva y un gran ejemplo de cómo nosotros debemos servir a Dios, a pesar de cuando las cosas pueden parecer raras, sus propósitos son maravillosos. Ella concibe aún siendo virgen, y después de haber concebido da luz a este niño maravilloso, y en ese proceso estamos de la historia, como ellos tuvieron que ir a Belén para poder ser censados. Como mencionaba, esta Belén no era cualquier Belén. El nombre de Belén era un nombre común, porque significaba casa de pan. Entonces, yo siempre doy el ejemplo con el nombre de Santiago, porque el nombre de Santiago también es un nombre común para ciudades. Tenemos Santiago de Chile, hay un Santiago en Colombia, hay un Santiago creo que en Venezuela, hay un Santiago en Argentina, Santiago del Estero.
Probablemente hay uno en España, no lo busqué, pero yo dije, debe haber uno en España. Entonces, Santiago es un nombre común. Entonces, si tú hablas con una persona que conoce del mundo, te va a decir, Santiago, ¿cuál Santiago? Pero si tú dices Santiago de Chile, ahí ya no quedan más opciones. Hay un Santiago en Chile, el Santiago de Chile, la capital. Entonces, cuando estaban hablando de la Belén de David, era una Belén muy específica. Y como un primer punto, y algo que yo creo que es muy, muy importante siempre considerar, es de que este nacimiento no era un nacimiento espontáneo que nadie esperaba. El nacimiento de Jesús fue algo que fue profetizado muchos años atrás, en muchas ocasiones, y con lujo de detalles, para que no quedara duda de quién era este Salvador. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 8, quiero que leamos la historia de cómo los ángeles se encuentran, los pastores se encuentran con los ángeles. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando tú conversas con alguien en la calle, o incluso cuando alguien conversa contigo y te dicen la palabra Cristo, inmediatamente piensas en Jesús, porque es como debe ser, Jesús es el Cristo. Y muchas veces tú vas a ver que se refiere en la Biblia como Cristo Jesús, Jesucristo. Pero colocándonos en la mente de estos pastores judíos de esa época, cuando escuchaban la palabra Cristo, no estaban pensando en la persona de Jesús específicamente. Lo que venía a sus mentes era la figura profetizada del Mesías, el Salvador que iba a venir algún día. No necesariamente pensaban en Jesús, sino que en su mente estaban pensando todas las promesas y todas las profecías que hablaban de un Salvador que algún día iba a venir y a reinar sobre Israel. Cuando escuchaban Cristo, en eso pensaban. La palabra Cristo es la versión griega de la palabra Mesías, que en el hebreo significa ungido, el ungido. Y cuando tú estudias un poquito acerca de la liturgia hebrea, la unción era un método que Dios utilizaba para escoger personas para un propósito diferente. Que entonces este Salvador fuera el ungido, quería decir que su propósito iba a ser único y especial. No había otro como él en la tierra en cuanto al propósito. Entonces cuando el ángel dice que es Cristo el Señor, les estaba diciendo, si me permiten cambiar las palabras, que van a ser el Salvador que ustedes han escuchado y han leído en la ley de Moisés, y han leído los profetas, y han leído los salmos. Todo lo que ustedes han leído y estas profecías que hablan de este Salvador ya nació. Ese es el Cristo. Entonces, cuando nosotros leemos esto, tenemos que entender lo que pasaba por sus mentes y lo maravilloso que es el simple hecho de que Jesús haya nacido. Si me puedes acompañar, vamos a ver algunas profecías, son bien conocidas, pero es para poder colocarnos en contexto. Isaías capítulo 7, por favor. Sí, guarda por favor tu lugar en Lucas capítulo 2. Vamos a ir a Isaías capítulo 7. Vamos a leer el versículo 14, uno de los versículos más conocidos quizás. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Si tu Biblia lo tiene aquí abajito y no lo sabes, Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ya tenemos una profecía aquí que habla acerca del nacimiento de Jesús y bien específico, que la Virgen concebirá. Entonces, una mujer virgen, no cualquier nacimiento de cualquier persona. Entonces, ya nosotros notamos una profecía bien específica del nacimiento de Jesús. Y de nuevo, si esos pastores eran judíos, esto era lo que probablemente pasaba por sus mentes. Oh, esto es lo que dice el profeta Isaías. Después, si tú me acompañas al capítulo 9, al versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Uno de mis versículos favoritos, este es uno de mis versículos favoritos, para poder conversar acerca de la deidad de Cristo. Si alguna vez te tocan la puerta los testigos de Jehová, o los testigos sin Jehová, como les digo yo, es muy bueno que tú puedas conocer versículos que hablan acerca de la deidad de Cristo, porque ellos no creen eso. De hecho, el otro día me pasó, iba llegando a la casa y vi el folleto de los testigos de Jehová y yo dije, ay, qué ganas de haber estado, qué ganas de haber estado y poder hablado con ellos. Porque por último, no se van, se quedan escuchándote. Entonces,
nunca sabes lo que el predicarles el Evangelio puede hacer en sus corazones, no lo sabemos. Muchas veces son personas así muy cegadas, que rechazan ese tipo de mensajes y es difícil, pero ellos también necesitan escucharle a Jesús. Ahora, este versículo nos habla acerca de ese nacimiento y que el que iba a nacer no iba a ser de nuevo cualquier profeta, cualquier buen maestro, cualquier buen filósofo. No, estaba hablando de que su nombre iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si tú estudias el Antiguo Testamento sabrás que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso era muy celoso con los israelitas y con el problema de la idolatría. Entonces, que esté diciendo que este niño iba a nacer y que su nombre iba a ser Dios fuerte, Padre eterno, nos estaba mencionando lo que leemos en el 14, en el Isaías 7:14, que este niño nacido iba a ser Dios, habitando entre nosotros. No solo se nos profetiza acerca de esto, acerca de que nacería de una virgen, se nos profetiza también el lugar de nacimiento. Si me puedes acompañar ahora a Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Leíamos esto con Mike el otro día y decía, qué buen capítulo, qué buen libro. Ay, ¿no? Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es una manera bien poética de decir que quien iba a nacer no tenía origen, no tenía principio ni fin, era eterno, porque era Dios. Pero ahora nos dice no solo de quién iba a nacer, no solo quién iba a nacer, no solo que Dios iba a nacer, sino también se nos dice dónde iba a nacer. Y nos dice Belén Efrata, que luego vuelvo al ejemplo, no es decir simplemente Santiago, está diciendo Santiago de Chile. No está diciendo Belén, cualquier Belén, no, Belén Efrata, la Belén de David. Ahí iba a tener que nacer Jesús. Lo cual nos muestra también las maravillosas obras en las que, las maravillosas maneras en las que el Señor obra. Porque ¿por qué justo ese rey decidió hacer un censo? ¿Y por qué justo tuvo que nacer una familia donde José era de ahí? Y tuvo que justo moverse para ser censado y justo nació Jesús ahí. Sabemos de que el Señor cumple sus promesas. No solo se nos profetiza su nacimiento, se nos profetiza su vida. Si me puedes acompañar a Isaías 53. Este capítulo es básicamente, si tú lees esto y conoces la historia de Jesús, es imposible, es inevitable no ver que Jesús era este Salvador prometido. Muchos de los judíos hoy, el día de hoy, y los judíos de la época no creyeron que Jesús era este Salvador. Sus corazones estaban endurecidos y ellos tenían otras expectativas. Ellos esperaban un líder político que lo liberara de los romanos. No esperaban a un líder que moriría a manos de los romanos. Porque el propósito de Jesús no era liberarlos inmediatamente de algún líder físico, terrenal, sino liberar a todo el mundo del pecado. De hecho, primeramente a los judíos. Pero ellos no fueron capaces de ver eso. En Isaías 53 dice en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. A veces quizás has podido ver imágenes de Jesús, donde es como precioso en su aspecto. Sin duda que su rostro es el rostro más hermoso que nosotros podemos ver, pero cuando habitaba en la tierra, era una persona común y corriente. Era una persona que tú la ves y que no tenía nada en particular que tú digas, qué hermoso hombre, destaca entre otros. No. De hecho, muchas veces, cuando se veía en inconvenientes por los fariseos, él se escapaba en las multitudes y la gente no podía reconocerle, porque era una persona común. No tenía un atractivo para que le desearan. Por eso dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El hecho de que Jesús sanara personas, sin duda que era por la bondad de su corazón. Él era una persona muy ocupada. No había nadie más ocupado que Jesús. Sin embargo, él se daba el tiempo de ayudar a otros. Pero eso también estaba profetizado, que él iba a sanar a enfermos. Eso no era algo que sucedió porque sí nomás.
Dios lo había escrito aquí, cientos de años antes de que Jesús naciera. Y nosotros podemos ver que Él iba a sanar personas. En el 5 dice: mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto es como leer la historia de la cruz. Claramente está hablando acerca de cómo Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, muriendo. Con su llaga fuimos nosotros curados. En el 7 nos dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes qué? A veces pienso que este versículo lo escribió Dios para los patagones. Porque todos aquí hemos visto como alguna vez, quizás todos, quizás una generalización, casi todos hemos visto como alguien carnea un cordero, cómo lo hacen. Y yo recuerdo, cuando la primera vez que lo vi, no sé qué edad tenía. Si lo hubiera que adivinar, 8, 7 quizás. Y de verdad es sorprendente ver cómo ellos no hacen sonido. Obviamente al momento de sentir el puñal se mueven un poco, pero hay otros animales que son mucho más alaracos, se podría decir, mucho más gritones. El cordero va al matadero tranquilo y muere bastante tranquilo. Y es muy rico también. El punto es de que de la misma manera Jesús no abrió su boca. Si tú observas, a Jesús se le acusó de muchas cosas que no eran ciertas. Se le trató como al peor de los criminales. La crucifixión era un método para los más viles de los más viles. Eran tratados como basura. Y Jesús, pudiendo abrir la boca, teniendo todas las razones, no lo hizo. Eso lo podemos ver en su vida también. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Otro, no solo se profetizó cómo iban a ser, se profetizó dónde iba a ser sepultado. De nuevo, los romanos, cuando crucificaban a una persona, te recordarás, la crucifixión era un método de tortura bien común. Si tú ves una cruz hoy día piensas en Jesús, pero en esa época piensas en lo más vil y lo más sucio del mundo, las personas más perversas. Cuando eran crucificadas, recordarás de que son clavadas de brazos y pies, y ese es un proceso de días, donde no pueden respirar y tienen que levantarse, apoyarse donde están clavados, que es doloroso, muy doloroso. Y después de hacer eso, por varios días, creo que eran alrededor de 2 o 3 días, les rompen las piernas. Una vez las piernas han sido rotas, no pueden apoyarse y mueren asfixiados. Ahora, antes de ser crucificado, Jesús fue golpeado y tuvo que cargar su cruz. Con todo eso considerado, él estaba ya muy herido. Y una vez fue crucificado, de hecho les iban a quebrar inmediatamente las piernas por las tradiciones y las fiestas judías. Sin embargo, Jesús muere en la cruz sin que un hueso de él sea quebrado. Otra profecía que podemos ver en el libro de Juan. Entonces, una vez él es bajado de esa cruz, se confirma su muerte cuando atraviesan su costado con una lanza y le bajan de la cruz. Lo que se hacía con los cuerpos de las personas crucificadas era ser arrojadas a fosas comunes. Es decir, había una fosa llena de cuerpos de criminales, se tiraban ahí como si fueran basura y que las aves carroñeras se los comieran. Sin embargo, con Jesús no fue así, porque uno de sus seguidores, que era parte de el Sanedrín, que era un grupo religioso y político muy importante de los judíos, era una persona con mucho dinero, que era un seguidor de él, se llamaba José de Arimatea. Y él dijo: yo le quiero dar un sepulcro como corresponde. Entonces pidió que se le diera el cuerpo y Jesús fue sepultado. Entonces, de nuevo, otra de las profecías se cumplió. Jesús fue sepultado entre los ricos, cuando él de hecho debió haber sido tirado a la basura según las tradiciones romanas de la época. Él fue sepultado entre ricos y esta profecía se cumple. ¿Por qué menciono todas estas cosas? Porque voy al punto, cuando nosotros leemos acerca de que los ángeles le dicen en Lucas capítulo 2, el versículo 11, que es Cristo el Señor, estas cosas venían a su mente. Es decir, ellos pensaban en las escrituras. Si ellos fueron criados por judíos que amaban a Dios, la Biblia enseña de que ellos tenían que hablar acerca de estas cosas a sus hijos y enseñárselas. Y si ellos escucharon acerca de esta promesa, la promesa del Salvador, entonces estas cosas venían a su mente.
estos capítulos de la Biblia, estos versículos, entendiendo de que no estaban todavía divididos por capítulos y versículos, pero estas palabras, estos pasajes de esto, lo que decía Isaías, lo que yo puedo leer, y nos saltamos algunas profecías porque podríamos estar aquí mucho rato, pero por ejemplo, la primera profecía que nosotros vemos en Génesis 3, versículo 15, donde se habla de la simiente de Eva y de la serpiente. Ahí ya tenemos la primera profecía. Quizás recordaban eso. Quizás recordaban, creo que es Génesis 49, que dice que el cetro no se apartará hasta que llegue Silo, un nombre de Jesús. Entonces pensaban en esos versículos, las profecías que nosotros leímos. Hay tantas partes donde se hablaba de esta promesa. Y este es el Cristo. Por eso tiene tanto poder que el ángel haya dicho, no, es un Salvador que es Cristo, el que Dios había prometido. En el 12, si nosotros seguimos leyendo en Lucas capítulo 2, dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Recordemos que no había lugar para ellos en el mesón, entonces tuvieron que dejar al niño acostado en un pesebre donde comen los animales. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para que veas que no nos inventábamos los villancicos que cantamos, estábamos cantando lo mismo que los ángeles decían. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Y esto es importante, como se les había dicho. Dios cumplió su promesa otra vez. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos el privilegio de poder servir y de poder tener como Padre a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios que cuando promete algo, lo hace. Lo vimos con Jesús, tantas profecías de su nacimiento, de su vida, de su muerte, también hay algunas que no vimos, pero de su resurrección, y Dios cumple todas y cada una de esas. Y Dios también cumplió aquí. ¿Sabes qué? Dios también cumple sus promesas con nosotros. Nosotros como creyentes tenemos muchas promesas. La primera es de que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Eso es una promesa. Dios está diciendo, si tú haces esto, yo te voy a dar la vida eterna. En el momento en que tú creas, vas a tener vida eterna. Ahora tú puedes decidir, ¿creo en esto o no? ¿Cómo nosotros decidimos en quién creer? Es obviamente la confiabilidad de quien lo dice, lógico, ¿no? Si hay una persona, yo recuerdo en el liceo había un chico de un curso que tenía la fama de ser mentiroso. Pero de verdad que yo creo que tenía un tema psicológico, yo creo, porque de verdad que decía cosas que todo el mundo sabía, todos lo miraban y sabíamos que estaba mintiendo y seguía hablando. ¿Tú creerías en algo que él te dice en una promesa o en un compromiso? Probablemente no. Pero si alguien que tiene un carácter de haber sido alguien honesto, que cumple su palabra, entonces sí estarías tranquilo porque tú dirías, esa persona va a cumplir. ¿Cuánto más con Dios? Dios, la Biblia nos enseña que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que va a hacer, lo va a hacer. Entonces, si yo leo en su palabra, que si yo confío en el sacrificio de Jesús, si yo creo en Él en mi corazón y lo confieso con mi boca como mi Señor, entonces yo confieso a Cristo con mi boca y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y Dios dice que voy a ser salvo, entonces ¿será verdad o no? Lo es. Y así como esa promesa que yo creo que aquí todos nosotros creemos, sin ninguna duda, hay muchas otras promesas en la Biblia en la cual nos podemos aferrar con confianza. Por ejemplo, no tenemos que buscarlo, pero en el libro de Mateo nos dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios promete proveer las cosas necesarias para nuestro sustento, lo que sería comida, bebida y abrigo, para que nosotros no estemos afanosos como los gentiles. De eso hablaba el capítulo 6 de Mateo. Hay otras promesas. La semana pasada pudimos estudiar de Santiago capítulo 4 con el pastor y leímos de que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Es una promesa. Dios está diciendo, si tú eres humilde,
tú vas a recibir mi gracia, mi poder para poder sobrellevar la vida cristiana. Y tú puedes decir, yo creo, voy a actuar con humildad o no, yo soy soberbio. Las puedo arreglar solo. Entonces ahí está de nuevo esa encrucijada, decido confiar en Dios o decido no hacerlo. Dios promete acompañarnos a pesar de las dificultades y nos insta a congregarnos. Acompáñame para leer acerca de eso en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 23, 24, 25. Hebreos 10, 23, 24, 25 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, nosotros vemos de que si nosotros hacemos una profesión al Señor, decimos, no, yo quiero mantenerme firme en tu iglesia, yo quiero estar leyendo tu palabra cada día, yo quiero estar orando y hablando contigo, alabándote, dándote gracias, pidiéndote perdón por mis pecados. Cuando tú lees, cuando tú haces uno de esos compromisos hacia Dios, debes mantenerlos firmes, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios no va a romper su lado del contrato. Necesita que tú estés dispuesto a confiar en que Él va a estar firme. O puedes dudar. Y si dudas, bueno, vas a dejar de obedecer y de cumplir los votos, como nosotros habíamos leído en el Salmo 116, que nosotros podamos cumplir los votos que hacemos a Dios. Lo habíamos leído en el versículo 14, decía que cumpliría los votos delante de su pueblo. Entonces, Dios requiere de nosotros una confianza absoluta en sus promesas, porque Él cumple, Él merece eso. Cuando tú y yo tenemos que cumplir una promesa y no la cumplimos, puede ser por dos motivos. Uno, porque hemos sido irresponsables, porque no le tomamos seriedad y porque le dijimos a alguien que lo íbamos a hacer y decidimos no hacerlo. Es decir, nosotros mentimos. Es una de las razones por la que una promesa no puede ser cumplida. Otra razón es porque escapa de nuestro control, porque prometimos algo que no podemos cumplir. Podría ser, por ejemplo, si yo le digo, pastor, no, pastor, yo voy a predicar en su ausencia. Puedo hacer dos cosas. Uno, mentir y decir, no voy a predicar y no venir al culto. O dos, que de camino al culto me atropellen. Y yo iba a cumplir mi promesa, pero algo sucedió que escapaba a mi control y que me hizo incapaz de cumplirla. A veces esas cosas pueden suceder. ¿Qué es lo maravilloso? Que a Dios no le puede suceder ninguna de estas cosas. Uno, Él no te va a mentir. Él nunca te va a prometer algo de lo que luego diga, no, ya no quiero cumplir mi promesa. Su palabra siempre se cumple. Siempre. Es por eso de que nosotros nos podemos apoyar en estas promesas. Él prometió, por ejemplo, que vendría otra vez. Entonces yo estoy tranquilo en que Él va a cumplir eso. Algunos cristianos de la época de Pedro ya estaban dudando y algunas personas ya estaban poniendo en duda la segunda venida de Jesús. Sin embargo, él estaba diciendo que el Señor no retrasa su promesa, sino que es paciente, no esperando que ninguno perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Pedro podía tener esa certeza? Porque entendía, Dios no miente. Dios no puede dar una promesa y luego retractarse. Entonces, esas cosas no suceden con Dios. Y lo otro es cuando algo se escapa de su poder. No hay algo que pueda suceder que pueda impedir que Dios cumpla su promesa. No hay una fuerza externa mayor que Él que le pueda retener. No hay algo que le pueda impedir cumplir sus promesas, por lo cual nosotros podemos estar tranquilos en que Él sí las puede cumplir. ¿Qué exige esta verdad de nosotros? Yo reflexionaba un poco acerca de esto, cuando, sobre todo en estas fechas, que uno piensa en el nacimiento de Jesús y que Dios cumple sus promesas. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Muchas veces cuando nosotros leemos acerca de lo que Dios espera del carácter del hombre, una de las maneras en las que Dios lo describe es que nosotros le imitemos a Él. Por ejemplo, hay uno de mis salmos favoritos, creo que es el Salmo capítulo 15, el último versículo, que nos dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es algo que Dios requiere de nosotros, tener un carácter perfecto, similar al de Él, que nosotros podamos ser como Cristo. Es lo que Él anhela. Y esto se puede aplicar también en el área de las promesas. Dios nos dice que debemos imitarle a Él como hijos amados. ¿Sabes qué? Es muy común ver que los niños imiten a sus padres, de muchas maneras.
Yo puedo ver eso en muchos de los niños de la congregación, cómo son iguales a sus papás. De hecho, a mí me recuerdo hace un tiempo me mostraron una foto del pastor como de la edad de Maika. Es igual, pero calcado. O una vez mostraron una foto de hermana Annie de bebé, igual a Abby, igual, pero de verdad que es igual. Y yo les tuve que decir, no, está bien. De verdad no lo creía. Nosotros somos parecidos a nuestros padres, es parte de la naturaleza. Y no solo en cuanto a física, a nuestra apariencia física, en cuanto a los genes, sino también en cuanto a las actitudes, en cuanto a nuestra manera de abordar los problemas, en cuanto a nuestra personalidad. Claramente, porque pasamos tiempo con ellos. Dios quiere que pasemos tiempo con Él y que aprendamos a imitarle. Y Dios habla acerca de cómo quiere que nosotros seamos con nuestras promesas. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Yo dije, ¿por qué no estás? Porque estoy en Lucas. Mateo 5, ahora sí. El versículo 33 dice lo siguiente. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Nuevamente, cuando Jesús estaba citando estos versículos antiguos, no estaba diciendo lo que escucharon antes estaba mal, sino que le estaba diciendo lo que escucharon antes, lo mal interpretaron. Dios sigue queriendo que nosotros cumplamos las cosas que le prometemos a Él. Sin embargo, ellos estaban empezando a jurar todo en el nombre de Dios. Dice en el 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo juramos o prometemos o hacemos juntos, te lo juro por esto, por mi mamita, por lo más sagrado, te lo juro, es porque en el pasado hemos fallado. Entonces ahora la gente ya no nos cree. Y tenemos que agregar cosas para que ahora sí nos crean. Porque si tú eres, como Jesús dice, tu sí significa sí, tu no significa no. Si te dicen, necesito que te encargues de esto, ok, las personas van a decir, lo va a hacer. Lo va a hacer porque ya me dijo que sí. Y yo sé que cuando dice que sí, es sí. Si tú le dices, no voy a hacer esto, nunca más lo voy a hacer. Esa persona te va a decir, ok, te creo, porque yo te conozco y sé que tú eres capaz de, una vez lo dices, no lo vas a volver a hacer. Pero cuando has fallado, no, te lo juro, te lo prometo, porque, no, esta vez sí que sí, porque cuando nosotros hacemos eso, primero estamos citando o tomando cosas de las cuales no tenemos control. Por ejemplo, te lo juro por mi mamita. Nadie controla la vida de su mamá. Como decía aquí el versículo, te lo juro por el cielo. No, el cielo es el trono de Dios. Por la tierra, el estrado de sus pies. No, te lo juro por Jerusalén, es la ciudad del gran rey. Incluso dice que ni por tu cabeza jurarás. Ninguno de nosotros puede controlar blanco o negro un solo cabello. Justo esta semana hablaba era un compañero de la universidad que estaba molesto porque se estaba volviendo canoso muy temprano de edad. Y no lo puede controlar. Puede empezar a teñirse el pelo, pero el pelo abajo sigue siendo blanco. El punto es de que ni siquiera en nuestro propio cuerpo tenemos el control de muchas cosas. De hecho, muchas veces uno trata de luchar contra las enfermedades y contra la salud, pero uno solo puede hacer lo que la medicina le permite. El punto es de que no tenemos control sobre todas estas cosas. Es dañino. Jesús nos está diciendo, lo que es extra, aparte del sí y del no, viene del mal procede. Es muy importante que en vez de empezar a agregar cosas a nuestro vocabulario, como no, te lo juro, te lo prometo, es considerar. Porque a diferencia de Dios, tú y yo no tenemos capacidades infinitas, ni recursos infinitos. Y muchas veces nuestro viejo hombre nos va a jugar una mala pasada. Entonces debes considerar lo que vas a decir, en lo que te estás metiendo. Por ejemplo, yo recuerdo en el liceo como muchas veces quería participar en algunas actividades y mis padres me decían, ¿vas a tener el tiempo para cumplir todas esas cosas? Y muchas veces no tenía todo el tiempo para cumplir esas cosas. Por ejemplo, ahora yo en la universidad participaba en el coro de la universidad. A mí me encanta el coro. De hecho, el coro de la universidad es muy entretenido. Ahora justo iban a hacer un especial de Navidad y yo quería participar. Pero si soy honesto, no puedo. No me da el tiempo para poder participar en esas cosas. Podría haberle dicho que sí, profe, sí. Y no haber ido a los ensayos. Y haber sido irresponsable.
y luego llegar a un ensayo y no haber practicado. Ella siempre decía, si no vienes al ensayo, tienes que ensayar con los audios que yo les envío. Y muchas veces la gente llegaba sin ensayar los audios y se enojaba. Y gritaba así, y como bien estricta la profe. De hecho es conocida y gente que la conoce, gente que le tiene miedo, respeto y admiración también. El punto es de que cuando uno está en circunstancias así donde alguien te pide ayuda, donde tú adquieres un compromiso, donde tú estás en un trabajo, estás en la universidad haciendo algo como un trabajo en equipo, eso requiere que tú consideres todo lo que va a implicar y decir, yo voy a poder cumplir con esto y yo voy a estar aquí ubicado al 100%. Dios requiere ese tipo de compromiso de nosotros también. Dios quiere que nosotros cumplamos nuestros compromisos con Él. Que si yo digo, yo quiero estar en la casa de Dios, cada vez que sus puertas estén abiertas, entonces yo voy a hacer el esfuerzo para que esas cosas sucedan. Ahora, nuevamente, a veces van a ocurrir cosas que están fuera de nuestro alcance, que no podemos evitar. Si una persona está hospitalizada, nadie se va a enojar porque faltó un culto. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sin embargo, si tú haces un compromiso con Dios, no conmigo, no con el pastor, con Dios, de yo quiero congregarme porque la iglesia es la casa de Dios y yo quiero escuchar la predicación de la palabra, yo quiero poder cantar junto a mis hermanos alabanzas al nombre de Dios, quiero orar junto a ellos, los miércoles poder compartir peticiones de oración y orar los unos por los otros. Entonces voy a estar ahí, poder cumplir. Si tienes compromisos con otras personas, con otros hombres, poder considerar. Dios es fiel. La Biblia nos enseña que su fidelidad es grande, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Dios quiere que yo sea como Él. Entonces debo considerar mis compromisos, es decir, yo puedo cumplir, no antes de decir sí, antes de decir no. Y no caer en este lenguaje barato de poder decir, no, te lo juro, te lo prometo, no, si ahí lo vamos a ver. Que nosotros podamos decir sí, que signifique sí, que podamos decir no y que signifique no. Les voy a pedir que me acompañen a leer nuevamente en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Pastor, manda saludos. Dice, hola hermanos, estoy orando por ustedes, les amo y extraño. Mañana estoy de vuelta en Coyhaique. Nosotros también le extrañamos, Pastor. Ok, qué bueno que no llegó cuando lo estábamos pelando, se imaginan. Sí. Lucas capítulo 2. Me gustaría que leyéramos el último versículo y después les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 1. Dice el versículo 20, volvieron los pastores, el último versículo de los que habíamos leído. El versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Y si me puedes acompañar a Mateo capítulo 1, por favor. Dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo. De nuevo, todas las cosas que nosotros leemos en la historia de Jesús suceden porque Dios cumplió sus promesas. Porque Dios dijo que iba a hacer algo y lo hizo. ¿Sabes qué? Así es nuestro Dios. Es un Dios bueno, misericordioso y que cumple su palabra. Y Él espera que tú y yo, como hijos amados, seamos iguales. Podamos cumplir lo que nuestra palabra dice. ¿Sabes qué? ¿Por qué enseño acerca de esto? Porque es una gran lucha que muchas veces tengo yo. Yo considero que es muy fácil decir que vas a estar haciendo algo y no, y ahí lo vemos. Pero Dios requiere que tú te comprometas a hacer las cosas como corresponde. Una de las razones por las que Dios quiere que nosotros estemos comprometidos en lo que nosotros hacemos es porque los cristianos debemos tener como objetivo hacer las cosas para Dios, no para otras personas. Vamos a leer este último versículo antes de terminar. No lo tenía en los apuntes, pero pensé que coincidía bien con lo que estamos hablando el día de hoy. En Colosenses capítulo 3. Leemos el versículo 17 y el versículo 23 de Colosenses 3. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando tú consideras todo lo que haces y dices, esto es para Dios, cambia totalmente la actitud con la que tomas las cosas. Se vuelve mucho más serio, se vuelve mucho más importante, se vuelve mucho más relevante. Cuando tú cumples en tu trabajo, cuando tú cumples en el hogar, con las responsabilidades que tienes, se vuelve mucho más serio porque de nuevo lo hago para honrar a Dios.
Porque viceversa, cuando yo no cumplo, al que estoy deshonrando, sí, probablemente me estoy deshonrando a mí, a lo mejor a personas que están a mi cargo, pero principalmente estoy deshonrando a Dios. Porque Dios me ha dado tareas que quiere que cumpla y no las he cumplido. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar el día de hoy.